seguro que nada es difícil, de que nada es imposible para usted. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Alabado y glorificado el nombre del Señor. Así que en esta mañana quiero hablarle de una palabra y su significado. Una palabra que aparece en la Biblia, y he decidido hablar de esta palabra porque mire que es una palabra que se pasa por alto, y considero que es muy importante, empezando porque está en la Biblia. Y en la Biblia usted no va a encontrar una palabra que no sea importantísima. Entonces esta palabra es importante porque está aquí en la palabra de Dios. Me refiero a la palabra Selah. Esta palabra, que es una palabra hebrea, que en la Biblia aparece en el libro de los Salmos 71 veces, en el libro de los Salmos, y aparece 3 veces en el libro del profeta Habacuc. Esta palabra Selah, que en el capítulo 3 del libro de los Salmos aparece 3 veces. La encontramos en el capítulo 3, en el versículo 2, en el versículo 4 y al final del Salmo, siempre al final del versículo último, que es el versículo 8. Siempre esta palabra está después del punto. Entonces, este salmo, por ejemplo, 3, que es donde, le repito, esta palabra aparece 3 veces. Comúnmente se lee este salmo, que es cuando David está clamando a Dios, un momento muy difícil, porque incluso era un momento en el que estaba huyendo de su propio hijo Absalón. Entonces por eso es que David dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Mire, su propio hijo Absalón se había levantado en contra de él. Y esto tiene un fundamento, esto tiene una raíz, como lo tiene todo en la vida. Esto de que Absalón se levantara en contra de David, esto no era sino aún causa, consecuencia, era el fruto, parte de lo que había venido a la vida de David, producto de su pecado. Lo mencionamos no hace mucho tiempo, de que el pecado tiene sus consecuencias aún después de que Dios nos ha perdonado. Por eso es que es mejor no descuidarse. Usted puede decir: me voy a reconciliar, Dios me va a perdonar. Sí, a lo mejor si usted se arrepiente de corazón, Dios le puede perdonar de inmediato y Él no acordarse más de su falta. Pero las consecuencias de su error
estarán ahí. Dios le dijo por medio del profeta a David: la espada no saldrá de tu casa. Entonces es en esa ocasión donde David en este salmo está hablando y le dice: ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay salvación para él en Dios. Punto. Y al final de ese versículo 2 aparece esta palabra Selah, que muchas veces se lee, pero de repente no sabemos lo que significa. Pero hoy, no que yo le enseñe, porque no soy maestro. El maestro es el Espíritu Santo. Entonces yo comparto de una manera sencilla, porque el Evangelio es sencillo, es práctico, pero es poderoso. Entonces esta palabra Selah es una palabra hebrea. En la Biblia aparece 74 veces, como lo dije hace un momento, y es muy importante. ¿Por qué es importante? Bueno, en primer lugar, porque está en la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios que para nosotros como iglesia es el manual de instrucción, el mapa para guiarnos. Es la palabra de Dios. Déjeme decirles que usted no se debe de guiar porque por sueños, por visiones, por revelaciones. Y no estoy diciendo que Dios no pueda revelar. Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Pero a lo que le digo es que aquí está la palabra de Dios. Entonces es importante esta palabra porque está en la Biblia. Ahora, me llama la atención mucho que esta palabra Selah es una de las palabras que en la Biblia a los mismos estudiosos se le ha dificultado encontrar un concepto, un significado 100% seguro. Pero bueno, la verdad es que hay muchas áreas de Dios que nosotros no las vamos a entender a cabalidad nunca. Entonces así es en la palabra de Dios. Hay palabras en la Biblia que no es fácil, aún para aquellos que son muy estudiados, encontrar o descubrir el significado correcto y con un 100% de seguridad. Pero esta palabra, además de que es muy importante porque está en la Biblia y porque es la palabra de Dios, es muy importante porque esta palabra, le dije que es del original hebreo. Mire, esta palabra es una transliteración. ¿Qué significa el hecho de que es una transliteración? Hay una palabra que es parecido a esto, transliteración, pero que no es lo mismo. Una transliteración es cuando a una palabra en el original no se le encuentra otra palabra
con el mismo significado en el inglés, por ejemplo, porque somos angloparlantes. ¿Qué significa esto de que somos angloparlantes? Que tenemos al idioma inglés como lengua materna, así se le conoce este término, que somos angloparlantes. Entonces, cuando una palabra, por ejemplo, del original hebreo, tiene en el inglés una palabra con el mismo significado, entonces lo que se hace es una traducción. O sea, se traduce del hebreo al inglés. Eso es una traducción. Pero en la palabra, cuando hablamos de la palabra Selah, está en el original hebreo. ¿Por qué? Porque no hay una palabra en el inglés con el mismo significado. Esto significa que se lee Selah y por eso la miramos nosotros diferente que las demás, porque está en el original. Entonces se lee así como la escribieron al principio, porque no se le pudo dar una traducción. Entonces lo que vemos es una transliteración. Entonces, quiero ir entrando en detalle porque de lo que le quiero hablar es de su significado. Esta palabra Selah significa pausar, reflexionar. Escuche esto. Pausar, reflexionar. Es muy importante esta palabra porque nos recuerda que en esta vida tan agitada, deprisa todo mundo, siempre problemado, necesitamos periódicamente hacer una pausa y reflexionar. Oiga esto, oiga esto. Me impresiona, me ha tocado mucho el significado de esta palabra, porque siendo tan importante, yo no sé cuánto tiempo le hemos ignorado. Leemos la palabra, por ejemplo, dice: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y ahí, después del punto, está la palabra Selah. Pausa. Reflexionar. Hablaremos un poquito en detalle acerca de este significado, pero grábese esto en su memoria. Es necesario, no una vez en la vida, no. Hacer periódicamente una pausa. Y en medio de esa pausa, reflexionar acerca de lo que Dios nos está diciendo, por ejemplo. Reflexionar de nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida, hacia dónde me están llevando mis actos. Y yo le aseguro que si hiciéramos lo que es esta palabra, una pausa, y reflexionáramos más a menudo, cuántos problemas
nos evitaríamos. La palabra de nuestro Dios acerca de el significado de la palabra Selah. ¿Verdad? Lo decíamos hace un momento que esta palabra es una palabra hebrea, ¿verdad? Del original hebreo, que es una transliteración. Si usted nos acaba de sintonizar, le quiero repetir un poquito esto de esta transliteración. Es porque no encontraron en el inglés, por ejemplo, a donde han traducido la Biblia, por ejemplo, no le encontraron una palabra que tuviera el mismo significado que en el hebreo. Entonces no se hace una traducción como en el resto o en la mayoría de las palabras de la Biblia, que hay una palabra es en hebreo, pero cuando vamos, por ejemplo, cuando se traduce al inglés, entonces hay otra palabra con el mismo significado. Cuando eso sucede, entonces lo que se hace es una traducción y dice, traducido significa esto. Pero Selah está en hebreo y estamos hablando de su significado, que por cierto estoy 100% seguro que es muy importante el significado. Esta palabra Selah significa pausar, reflexionar. Necesitamos, repito, y aquí es donde te quiero hablar a su corazón, llegar a su espíritu con esta palabra, donde tenemos que reconocer usted y yo que necesitamos hacer una pausa, y en esa pausa reflexionar. Lo dije hace un momento y lo vuelvo a repetir. Si hiciéramos estas pausas, si reflexionáramos de cuántos problemas nos evitaríamos. ¿Ha escuchado usted que la gente dice, cuando un golpe de uno, nadie se lo quita? Estoy seguro que usted ha oído eso. Pero creo que los extremos siempre son malos. Porque hay muchas cosas que podemos evitar si actuamos de la manera correcta. Qué importante es hacer una pausa. Mire, hablemos un poquito del Salmo número 3, por ejemplo. David está delante de Dios como cuando nos presentamos delante de Él en esas oraciones matutinas. Está orando a Dios y le está diciendo, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Repito, entre ellos estaba hasta su mismo hijo Absalón. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación en él. No hay para él salvación en Dios. Eso era lo que David sabía que sus enemigos decían
acerca de él. Mire esto. Los enemigos de David están diciendo: no hay salvación, Dios no lo va a salvar. Él no tiene salvación en Dios. Nosotros vamos a tener ventaja, nosotros vamos a lograr nuestro objetivo. Entonces mire esto. Esto tiene punto, porque en la mayoría de los lugares donde aparece esta palabra, que repito, de 74 veces que aparece en la Biblia, que todas son en el Antiguo Testamento, 71 de ellas aparecen en los Salmos. Y aparece en 39 salmos, o sea, en 39 capítulos del libro de los Salmos. Y 31 de esos salmos dice, por ejemplo, al músico principal. Recuerde que son himnos espirituales. Son himnos que hay diferentes tipos de oraciones en los salmos, pidiendo ayuda, himnos de alabanza, himnos de acción de gracia, pidiendo clamor, ruego, súplica. Entonces, en su mayoría está después del punto. Entonces, como le estaba hablando y estoy mencionando de que significa pausar y además reflexionar. Entonces, cuando David escucha que sus enemigos dicen que para él no hay salvación en Dios, entonces David dice: yo voy a hacer una pausa acá. David hace una pausa y además reflexiona. ¿Qué cree usted que se dio cuenta David cuando hizo esa pausa y reflexionó después de que sus enemigos decían: no hay para él salvación en Dios? Si continuamos leyendo, dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Está viendo el resultado de la pausa? ¿Está viendo usted el resultado de la reflexión que tuvo David? Repito, David está escuchando que sus enemigos dicen: no hay para él salvación en Dios. Y ahí David hace una pausa, reflexiona y mire de lo que se da cuenta en la pausa y en la reflexión: que Dios es escudo, que Dios es su protector, que Dios es su ayudador, que Dios es el que le defiende, su pronto auxilio en la tribulación. Recuerde que David, aún allí en el capítulo 4, donde también aparece esta palabra, David dice en el versículo 8, finalizando el salmo, no aparece la palabra Selah, pero David está diciendo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, cuando David escucha que sus enemigos están diciendo, y que no eran enemigos así como enemigos espirituales, no, es que David fue un rey de guerra. Cuando David está diciendo: en paz me acostaré y así mismo me voy a dormir, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, no estaba en un hotel 5 estrellas, estaba en guerra literalmente.
O sea que habían flechas, había cuantos planes del enemigo, quizás rodeado, quizás. Y David roncando. Porque solo tú, le dice, me haces vivir confiado. Entonces, mire, si usted escucha lo que dicen de usted, se entristece, se frustra, se desanima, se desalienta, porque a lo mejor no es algo positivo lo que va a escuchar. Entonces es ahí donde usted y yo necesitamos hacer una pausa, reflexionar, y tendremos resultados como lo que dice David. Él se dio cuenta después de esa pequeña pausa, después de reflexionar, que no era verdad, no era cierto, de que no había para él salvación en Dios. Él dice más: tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Entonces sigue él diciendo: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Y ahí hace otra pausa, y una vez más reflexiona. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo una pausa? ¿Cuándo fue la última vez que usted reflexionó? No me va a dejar usted mentiroso, y sabe que le hablo verdad. A veces hasta que estamos quietos en una cama, reflexionamos. Reflexionamos. Muchas veces estamos llevando un estilo de vida muy agitado, casi sin dormir, mal alimentados. Cuando acuerda el colapso, el cuerpo nos comienza a hablar, y como no le prestamos atención, vienen las consecuencias. ¿Y de qué nos damos cuenta? Reflexionamos. Pero para ello hay que hacer una pausa. Mire cómo andan todas las personas deprisa, angustiadas, desesperadas. Necesitamos pausa. Además de hacer una pausa, reflexionar. Dice David: yo me acosté y dormí, y me desperté porque Jehová me sustentaba. Él está más seguro después de ya reflexionado solo aquí 2 veces. Y él cada vez que reflexiona se da cuenta cómo la mano de Dios ha estado ahí. ¿Por qué? Con qué facilidad desde el alma, las emociones, o sea, eso es el alma. El alma son nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Con qué facilidad de esa área se nos olvida la bondad de Dios, su misericordia, su fidelidad, lo que Él ha hecho. Pero cuando hacemos una pausa, cuando reflexionamos, he hablado con personas y cuando sucede algo
que no es algo agradable, un accidente, una situación difícil, compartiendo con ellos, dice, cuando sucedió esto, me di cuenta. ¿Qué pasó? Reflexionó, hizo una pausa. ¿De qué se dio cuenta? De lo importante que es la familia. Déjeme que le diga algo. No es necesario, es más, se lo voy a decir de esta manera. No deberíamos nosotros esperar ser sobreviviente de un accidente, de una enfermedad muy grave, venir de la cárcel para comenzar a valorar a nuestra familia. Mucha gente me ha dicho esto. Cuando estuve a punto de morir, conectado a un tanque de oxígeno, y hoy que estoy con vida una vez más, sigo con vida. Mientras estaba en esa situación, le pedí a Dios una oportunidad. Y déjeme decirle que Dios es Dios de oportunidades, pero la da porque Él quiere. No es que usted le diga, tenés que darme una oportunidad. No. Él decide que todavía estemos acá en esta tierra. Pero yo no tengo que esperar ser sobreviviente de una enfermedad mortal. Yo no tengo que esperar que pase algo para valorar a mi esposa. Yo sé el valor que ella tiene. Y debo de valorarla, respetarla, amarla con todo lo que eso significa. Y no hasta después de pasar por situaciones como las que suceden. Pero dice David, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú hiriste a los enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y ahí al final está una vez más la palabra Selah. Repito, es hacer una pausa. Es hacer una pausa. Es reflexionar. Yo casi voy cerrando, pero hablándole a su corazón. ¿No cree usted que necesitamos hacer una pausa? Reflexionar en esa pausa. ¿Cómo estoy llevando mi vida? ¿Cómo es mi comportamiento? Sí, como esposo, usted como padre, usted como madre, como esposa, como hijo, como trabajador, como patrón,
como hijo de Dios, como hermano en Cristo, como alguien que vino a esta tierra y que Dios nos ha prestado vida con un propósito. Hacer una pausa. Hacer una pausa. A lo que voy es que qué diferente sería, de cuántos problemas nos evitaríamos si tan solo hiciéramos una pausa. De cuántas desilusiones, de cuántas tristezas, de cuántas frustraciones usted se evitara si antes de prestar atención a las palabras incorrectas que se dicen de usted, hiciera una pausa, reflexionara, viniera la palabra de Dios y era: no es cierto. Dios aquí en su palabra me dice lo contrario y yo me quedo con eso. Me quedo con lo que Dios dice. Pero, ¿sabe por qué le digo esto? Porque comúnmente nosotros, bueno, en la mayoría de personas estamos culpando al diablo. Y yo sé que el diablo es diablo, que Satanás es Satanás y que es malandrín, pero él está vencido. Muchas cosas negativas que suceden no son culpa del diablo. Es que no hacemos una pausa, no reflexionamos. Usted va con su vehículo y perdone que a veces yo hablo bastante de vehículos, pero de ello entiendo un poquito. Usted va con su vehículo, escucha un pequeño ruido, dice: es tarde, no me puedo detener porque voy contratiempo ya. ¿Cuánto de caro le puede salir el no hacer una pequeña pausa? El no detenerse por un momento. Bueno, pues eso es lo mismo que sucede en nuestra vida espiritual. Por no hacer una pausa, se cae en el error, en el pecado, y después es muy grande. Las consecuencias de los errores son terribles, destructivos. Entonces hagamos una pausa. La gente dice: mire, ese diablo se me ha levantado con toda su fuerza. Ese diablo que no duerme, pero el asunto no es que no duerme, el asunto es que nosotros dormimos demasiado. ¿Qué pasa con la gente cuando no se conduce con precaución en su moto? No me venga usted que con el diablo, no. Que camina muy deprisa, que no le da el mantenimiento debido. Entonces están los accidentes, no porque el diablo, no porque los ataques, sino por nuestra forma de conducirnos. Muchas veces así es en el Señor. Los ataques del enemigo, a veces el enemigo no se da ni cuenta. Es nuestra debilidad espiritual muchas veces. Yo espero que esta palabra le sirva a usted y que cada vez que usted mire, una pausa. Pausar y reflexionar. Que esta palabra le bendiga su vida. Bendiciones.